Bienvenidos todos. En este video vamos a realizar un ejercicio de circuito RL sin fuente independiente. Siguiendo con la temática del video anterior, vamos a ver cómo podemos aplicar lo aprendido para resolver este tipo de circuitos. Entonces tenemos este ejercicio que nos dice, asumiendo que I sub 0 es igual a 10 amperios, esta vendría siendo la condición inicial, que corresponde al valor inicial de I, que es la corriente del inductor, calcular I de t e I sub x de t. Ojo que no solo necesitamos calcular la corriente del inductor, sino también la corriente que pasa por esta resistencia que va en paralelo con él. Entonces procederemos a dibujar este circuito. En este caso, para agilizar, ya lo tengo dibujado. Para resolver el ejercicio, como tenemos que es un circuito que presenta un comportamiento transitorio, ya sabemos que el efecto de este inductor va a estar expresado como una ecuación diferencial. Lo que nosotros vamos a buscar es simplificar el circuito para llevarlo a la forma RL que estudiamos en el video anterior, es decir, el inductor en paralelo con una resistencia. Ahora, ¿cómo podremos lograr esto? Pues bueno, en el curso de circuitos 1 nosotros aprendimos una técnica muy poderosa que es la técnica del circuito equivalente de Thevenin. Yo puedo coger toda esta sección del circuito aquí y reescribirla como un circuito equivalente de Thevenin. Este circuito va a tener esta forma. Va a ser una resistencia, que es la que llamamos resistencia equivalente, en serie con una fuente independiente de tensión. Esta fuente independiente de tensión va a tener un valor que va a ser la tensión de circuito abierto VOC, la pongo en mayúscula porque en este caso no hay fuentes excitatrices de AC, y la resistencia equivalente del circuito vista desde esos terminales. Pero ahora, como no hay fuentes independientes excitando este circuito, ya nosotros de entrada sabemos que esta fuente está apagada. O sea que en realidad toda esa sección del circuito se puede reescribir como simplemente la resistencia equivalente. ¿Sí es claro? Recuerden, la fuente del equivalente Thevenin básicamente representa el efecto de las excitatrices sobre esos par de nodos. ¿Cuáles nodos? Pues en este caso el nodo de acá y el nodo de acá. Como no hay fuentes independientes, no hay excitatrices, no hay efecto en circuito abierto sobre estos terminales. Esa fuente no va a estar. Vamos a tener un circuito que es puramente pasivo y se comporta como una resistencia porque es un circuito lineal. Sabiendo esto, todo lo que tenemos es proceder a calcular esa resistencia equivalente vista desde estos terminales. Entonces procedemos a calcular REQ, desconectamos el inductor y vamos a tener este circuito sin el inductor, claro está. Noten una cosa. Esta fuente dependiente depende de la corriente I. ¿Cuál es esa corriente I? Pues vendría siendo la corriente que sale por este terminal. ¿Cuánto vale esa corriente? Uno ingenuamente se atrevería a decir que 0 porque esto está en circuito abierto, pero en realidad eso no es así.
Recordemos que para calcular la resistencia equivalente, en estos terminales no vamos a tener un circuito abierto. Lo que vamos a tener es, si quisiéramos pensarlo desde un punto de vista físico, un medidor. Piensen que aquí hay un multímetro. Y ese multímetro está midiendo X ohmios. Ese multímetro no se comporta como un circuito abierto. Así que definitivamente tenemos una corriente I circulando por acá. Para calcular entonces esta resistencia equivalente, como tenemos una fuente dependiente, lo mejor es utilizar el método de la fuente de prueba. Vamos a colocar una fuente de prueba en estos terminales y vamos a calcular el cociente B sobre I. Como se supone que este circuito pasivo se comporta como una resistencia, el cociente B sobre I me tiene que dar la resistencia equivalente sin importar el valor de B o el valor de I. Entonces, podremos colocar una fuente de tensión o una fuente de corriente. ¿Qué escogerían ustedes? Les doy un poco de tiempo para que lo piensen. ¿Listo? Se puede hacer cualquiera de las dos, o fuente de tensión o fuente de corriente. Ambas deben darte la misma respuesta, pero yo personalmente preferiría escoger una fuente de corriente. ¿Por qué? Si coloco una fuente de corriente, de entrada voy a saber cuánto vale I, y al saber cuánto vale I voy a saber cuánto vale esta fuente. Entonces acá vamos a colocar una fuente de prueba de 1 amperio en esta dirección. Un amperio acá. Por lo tanto, I minúscula va a ser igual a 1 amperio. Ahora, esto es en la condición de la resistencia equivalente. Se pueden confundir y pensar que es la I del circuito original, así que vamos a darle otro nombre. Vamos a darle I de la resistencia equivalente. Vale 1 amperio, porque yo le coloqué una fuente de corriente independiente que va a obligar al circuito a que esa sea la corriente. Ahora listo, sé que IR vale 1 amperio, entonces, claro está, la fuente dependiente ahora no depende de I sino de IR. Todo esto es para diferenciar esta variable de esta de acá, no es por más nada. 3IR me va a dar 3 voltios. Claro, aquí implícitamente T3 tiene unidades de voltios sobre amperio. Entonces ya yo puedo quitar esta fuente dependiente y colocar una fuente independiente de valor 3 voltios y el circuito se va a seguir comportando igual, ¿ok? Entonces, continuamos por acá. Tengo mi fuente de corriente de 1 amperio. Acá tengo los terminales, tengo que medir la tensión de esa fuente de corriente para hacer el cociente B sobre I. Dos ohmios, 4 ohmios acá. Y ya no una fuente dependiente, sino una independiente. ¿De qué valor? Pues de 3 voltios simplemente. Uh, 3 voltios simplemente. ¿Qué es lo que quiero hallar? Quiero hallar la tensión de la fuente, pero ojo, debe ser la tensión polarizada en un sentido tal que se asuma
que el circuito consume potencia, como suele ocurrir siempre en las resistencias. Por lo tanto, recordemos que IR tenía esta dirección. IR. Entonces, la fuente se supone que está entregando potencia. La tensión de la fuente que voy a medir, que es BF, debe estar medida de esta forma. La estoy colocando en minúsculas, pero bien podría hacerla en mayúsculas porque igual todo esto es un circuito de C. Pero realmente no es que importe mucho ahora mismo. Ahora, ¿cómo calculamos BF? Tenemos que resolver ese circuito. Ahí ese circuito se puede resolver de varias formas, por método de mallas, por método de nodos. Yo personalmente voy a escoger método de nodos. Sea cual sea el método que escojan, les debe dar lo mismo. En el método de nodos, pues tenemos tres nodos. El primero es el nodo de abajo, que lo voy a aterrizar y lo voy a volver tierra. El segundo es este nodo de acá, que como el nodo inferior se volvió tierra, ahora este nodo simplemente vale 3 voltios. Y voy a tener este tercer nodo, que es mi nodo incógnita, que lo voy a llamar B1. Ojo que B1 no es igual a BF. Vamos a hallar B1 y después calculamos BF. Entonces, para calcular B1, procedemos a escribir la ecuación del nodo 1. ¿Ok? ¿Qué tenemos en el nodo 1? En el nodo 1 tenemos tres dispositivos conectados. Primero que todo, tenemos una fuente de corriente que está extrayendo 1 amperio del nodo. Como esa corriente está saliendo, va a negativa, menos 1. Luego tenemos una resistencia de 2 ohmios. Dijimos en el video anterior, y ya lo habíamos hablado en clase varias veces, que por las resistencias siempre suponemos que la corriente sale. O sea que yo voy a suponer que la corriente por acá tiene esta dirección, o sea que la resistencia se polariza de esta forma. Entonces la corriente por ley de Ohm sería la tensión de este nodo menos la de este nodo sobre 2 ohmios. Es decir, B1 menos 0 sobre 2. ¿Ok? Entonces acá colocamos, como esa corriente va saliendo, va negativa. B1 menos 0 sobre 2. Por la resistencia de 4 ohmios lo mismo. Repetimos el procedimiento, la corriente suponemos que sale, entonces sería menos B1 menos 3 sobre 4. Y como ya terminé, la ley de corriente de Kirchhoff dice que esto debe sumar 0. Para simplificar la ecuación voy a multiplicar todo por 4. Entonces acá me queda menos 4 menos B1, perdón, menos 2B1. Para ver si estaban pendientes. Menos B1 menos 3 igual a 0. ¿Todo claro hasta ahora? Ahora, agrupando términos tenemos, acá tendríamos un menos 4, menos 2 y menos 1, menos 3B1, menos y menos más me queda más 3 igual a 0. ¿Sí? Estoy verificando que no tenga algún error. Menos 2 y menos 1, menos 3, acá queda más 3, menos 4 y más 3. Despejamos B1, acá te queda menos 3B1 es igual a, pasamos esto a sumar, esto a restar, igual a 1. Por lo tanto, tenemos que B1 es igual a menos 1/3 de voltio. Ahora, si tenemos B1, ¿cómo calculamos BF?
Claramente BF vendría siendo 0 menos B1, o sea, perdón, em, o sea que BF es igual a menos B1, o sea que BF es igual a 1/3 positivo de voltio. A ver, vamos a movernos un poquito que se me acabó el tablero. Au, listo. Ah, con el lápiz táctil es difícil. Listo. Creo que ahí ven. Ahora, para terminar el ejercicio, ya tenemos BF, tenemos IR. Vamos a calcular la resistencia equivalente del circuito. Para ello procedemos a hacer simplemente el cociente tensión sobre corriente BF sobre IR. Entonces la resistencia equivalente REQ sería BF sobre IR, o sea que REQ es simplemente 1/3 de ohmio. Claro, porque BF vale 1/3, la corriente vale 1. Proseguimos, ya tenemos RQ, o sea que nosotros podemos reescribir el circuito como un circuito RL. Un tercio de ohmio acá, 0.5 henrios acá. Y acá tenemos la corriente I que queremos hallar. Entonces, como este es un circuito RL como el del video pasado, enseguida sabemos que la constante de tiempo tau del circuito es igual a L sobre R. O sea, 0.5 entre 1/3. Esto me va a dar 0.5 por 3, que me da 1.5 segundos. Henry sobre ohmio da segundos, por si no lo sabían. Por lo tanto, la corriente del inductor, pues sabemos que va a ser el valor inicial que, según nos dice el ejercicio, este valor inicial es 10 amperios, o sea que esta corriente vale 10 por E a la menos T sobre tau. Tau es 1.5, esto es 3 medios de segundo. O sea que esto aquí me quedaría E a la 2T sobre 3. Esto con unidades de amperios. Bien, listo, tenemos I, pero ¿cómo hallamos IX? Para hallar IX,
tenemos que volver a esta parte. Ya tenemos y. A partir de ahí yo debería ser capaz de calcular ix. Por ejemplo, si yo analizo este nodo, yo puedo ver que hay una relación entre y x. Esa es una forma. O la otra es notar también que ix es la corriente de la resistencia y la resistencia está en paralelo con el inductor. Desde aquí yo puedo deducir que si esta tensión del inductor yo la llamo BL, de aquí yo puedo deducir que la corriente de esta resistencia sería, por ley de Ohm, simplemente, la tensión BL sobre 2. Ya que B es igual a I por R, entonces I sería B sobre R. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, no tengo aquí espacio donde anotarlo, pero vamos a ponerlo aquí al lado, y X es igual a BL sobre 2. Entonces, ya aquí tengo I. Por la ecuación del inductor, yo sé que la tensión del inductor sería L por DI dt. O sea que la tensión del inductor BL sería igual a, hagamos esta derivada, tenemos acá 10 por 0.5, o sea, me da 5, o bueno, 10 por 0.5 por, uy, aquí tengo un error y no me había dado cuenta. Esto aquí es menos 2 tercios. Claro, porque este exponencial va decayendo. O sea que todo esto va multiplicado por menos 2 tercios por e a la menos 2t sobre 3. Esto al final, ¿qué me da? Esto aquí me da 5, perdón, aquí es 0.5. 10 por 0.5 por menos 2 tercios por e a la menos 2t sobre 3. Entonces BL va a ser igual a 5 menos 10 tercios de e a la menos 2t tercios voltios. Es la corriente Ix, que es BL sobre 2, será igual a menos 5 tercios de e a la menos 2t sobre 3 amperios. O numéricamente, menos 1.67 por e a la menos 0.67 t amperios. Y ya con esto hemos resuelto el ejercicio. Este ejercicio se encuentra en las diapositivas que les he montado en el catálogo web, donde pueden encontrar solamente la respuesta, pero no el proceso. Estas son las respuestas.
La respuesta incluye las unidades también. 10e a la menos 2t tercios. Se supone que es menos 10e a la menos 2t tercios. 10e a la menos 2t tercios y menos 1.67e a la menos 2 tercios t, que es lo mismo que tenemos acá. 10e a la menos 2t tercios y menos 1.67e a la menos 0.67t. Bueno, muchachos, eso es todo por esta sesión. En el siguiente video estaremos hablando de circuitos RL con fuentes. Nos vemos.